Volví a mi cabaña después de varios meses sin ir por allá. Solo quería descansar unos días, alejarme un poco de la ciudad, del ruido, de todo. Pero cuando doblé por el último tramo de terracería que lleva hasta la casa, lo primero que vi fue un carro que no era mío estacionado frente a la entrada de la cabaña. Después otro. Las luces de la cabaña estaban encendidas. Me quedé unos segundos dentro de mi carro, viendo la puerta de madera que yo mismo había puesto ahí hace años, intentando entender qué estaba pasando, porque nadie tenía permiso para vivir ahí. Cuando bajé y abrí la puerta, escuché voces en la sala, y entonces lo vi. Mi hijo Fernando estaba sentado en mi sillón, y a su lado estaban los padres de su esposa, viviendo en mi cabaña, como si esa casa ya no fuera mía. Antes de continuar, suscríbanse al canal y díganme en los comentarios desde dónde nos están escuchando. Mi nombre es Pedro Villanueva. Tengo 72 años y vivo en Monterrey, Nuevo León. Nunca pensé que a esta edad tendría que defender lo que es mío. Creí que la vida me había enseñado lo suficiente sobre la gente, que ya no me podría sorprender nadie. Pero hay una clase de traición que uno no espera. No de un extraño, no de un vecino, no de alguien que apenas conoces, sino de la sangre propia, de alguien a quien le diste todo lo que tenías. La cabaña la compré hace 22 años, cuando mi esposa Rosa todavía estaba viva. No era grande ni lujosa. Era una cabaña sencilla de madera y piedra, escondida entre pinos, en la Sierra de Nuevo León, a unas 3 horas de Monterrey. Tenía 2 habitaciones, una cocina pequeña, una chimenea que tardaba en prender cuando hacía frío y una terraza desde donde se veía el cerro. Eso era todo. Pero el terreno era grande, rodeado de bosque, y para nosotros era el paraíso. Rosa y yo la encontramos de casualidad, una tarde que nos perdimos manejando por la sierra. Había un letrero clavado en un árbol, con el número de un señor que quería venderla rápido porque se iba al norte. La vimos, nos miramos y sin decir nada, ya sabíamos que la íbamos a comprar. Juntamos lo que teníamos ahorrado, pedimos prestado lo que nos faltó y firmamos los papeles una semana después. Rosa la llamaba nuestro secreto. Decía que era el único lugar donde nadie nos necesitaba, donde el tiempo no corría, donde podíamos ser solo nosotros dos sin que el mundo nos interrumpiera. Vinimos muchos veranos, muchas semanas santas, muchos diciembres. Vimos crecer a Fernando entre esos pinos, corriendo por el terreno, espantando los pájaros que se posaban en la terraza. Era un niño alegre en ese entonces, curioso, agradecido. Rosa murió hace 9 años. Y desde entonces, la cabaña se volvió algo diferente para mí. Ya no era solo descanso, era memoria. Era el único lugar donde todavía sentía su presencia de verdad, donde podía sentarme en la terraza con una taza de café y hablar con ella en silencio, como si el cerro me fuera a responder. Fui dejando de ir con tanta frecuencia. La edad te va cobrando el viaje. El cuerpo ya no aguanta igual, pero siempre supe que la cabaña estaba ahí, esperándome, intacta, mía. Hace 4 meses, Fernando me pidió usar la cabaña por unos días. Durante las primeras semanas no sospeché nada. Mucho después, sin decirme una palabra, terminaron instalando a los papás de Marcela allí desde hacía casi 6 semanas. Pero yo no lo sabía todavía. Le dije que sí sin pensarlo 2 veces. ¿Cómo le iba a decir que no? Es mi hijo. Cuídenla, le dije. Ya saben cómo es esa chimenea. Claro, papá, no te preocupes. Eso fue todo. Una llamada corta, una petición que sonó razonable y mi respuesta que sonó natural. No imaginé que esa conversación era el principio de algo que me iba a doler más de lo que puedo explicar. Pasaron los meses. Yo seguí con mi rutina en la ciudad.
mis caminatas mañaneras, mis dominós con los vecinos, mis consultas médicas, mis noches viendo las noticias. No pensé mucho en la cabaña. Confiaba en Fernando. Siempre confié en él. Hasta que una mañana me desperté con ganas de ir. No sé qué me lo dijo. Fue como un jalón interno, algo que no se explica. Me levanté, preparé una mochila pequeña, eché mis cosas al carro y salí antes del amanecer. El camino lo manejo solo desde hace años. Las primeras 2 horas por carretera y la última por terracería. Conozco cada curva, cada bache, cada árbol raro que sirve de referencia. Cuando doblé por el último tramo de terracería y vi los carros estacionados, pensé que era un error. Pensé que había algún problema, que quizás Fernando había llamado a alguien a hacer una reparación. Pero entonces noté algo que me heló la sangre. La mecedora que Rosa escogió para la terraza ya no estaba. En su lugar había una silla de plástico blanca, de esas que se compran en cualquier tienda, genérica, sin historia. Entré, y fue entonces cuando vi a Fernando en mi sillón, a los padres de Marcela instalados en la sala, y entendí, con esa claridad fría que a veces llega tarde, que no estaban usando mi cabaña unos días. Ya la habían convertido en la casa de los papás de Marcela. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue cuando di una vuelta lenta por la sala y noté lo que me costó varios segundos procesar. Los muebles que Rosa y yo habíamos escogido juntos ya no estaban. Alguien los había cambiado. Hay momentos en la vida donde el cuerpo entiende algo antes que la mente. Me quedé parado en medio de la sala, mirando los muebles desconocidos, y sentí algo extraño en el pecho. No era coraje todavía, era una especie de mareo, como cuando pisas un escalón que no existe y el cuerpo se prepara para una caída que no llega. El cerebro tarda en procesar lo que los ojos ya vieron. El sofá de cuero café que Rosa y yo habíamos comprado años atrás, el que tardamos 2 días en subir por el camino de tierra entre los dos porque el flete no llegaba hasta allá, ya no estaba. En su lugar había un sofá moderno, gris, de esos que se ven en los catálogos de tiendas de ciudad. Bonito, supongo, pero ajeno, completamente ajeno. La mesa del comedor tampoco era la misma. La nuestra tenía una quemadura pequeña en una esquina, de una vez que se nos cayó una veladora. Rosa siempre decía que esa marca le daba carácter. La nueva mesa no tenía marcas, no tenía historia, no tenía nada. Fernando se levantó cuando me vio. «Papá», dijo, con una sonrisa que tardó un segundo de más en aparecer. «No sabíamos que venías». «No avisé», respondí. Me abrazó. Yo le devolví el abrazo, pero mis ojos seguían recorriendo la sala. Seguían buscando algo familiar, algo mío, algo que me dijera que todavía estaba en mi propia casa. Fue entonces cuando los vi a ellos. El hombre estaba sentado en el sillón junto a la chimenea. Tendría unos 65 años, complexión robusta, el pelo completamente blanco y bien peinado hacia un lado. Tenía los brazos cruzados y me miraba con esa expresión que tienen las personas que están acostumbradas a que los demás les pidan permiso para entrar a un cuarto. La mujer estaba junto a él, más pequeña, con el cabello teñido de un castaño demasiado uniforme para ser natural. Sonreía, pero era una sonrisa de cortesía de las que no llegan a los ojos. «Papá, te presento a los papás de Marcela», dijo Fernando. «Enrique y Patricia». Enrique no se levantó, solo asintió con la cabeza, como haciendo un favor. «Mucho gusto», dijo Patricia, más amable, aunque su amabilidad también tenía algo calculado. Dije lo que uno dice en esos casos: «Mucho gusto. ¿Cómo están?». Las palabras automáticas que uno usa cuando no sabe qué está pasando, pero necesita ganar tiempo para entender. Marcela apareció desde la cocina con un trapo en la mano. Mi nuera, una mujer de unos 40 años,
delgada, siempre bien arreglada, con esa energía de quienes nunca están completamente quietos. Antes de sonreír, se le endureció la cara por un segundo. No era alegría, era el gesto de alguien a quien acababan de sorprender antes de tiempo. «Don Pedro, qué sorpresa», me dio un beso en la mejilla. «¿Le avisó a Fernando que venía?» «No», repetí. «Vine sin avisar». Hubo un silencio breve, de esos que dicen más que las palabras. Empecé a caminar por la casa, despacio, como si estuviera haciendo un recorrido normal. Nadie me detuvo. Fernando me seguía a distancia, con esa actitud de quien espera que le hagan una pregunta que no quiere responder. Abrí el armario del cuarto principal. Ropa, pero no de Fernando ni de Marcela. Blusas de mujer mayor, camisas de hombre en tallas grandes, zapatos de suela gruesa, las cosas de Enrique y Patricia, instaladas con la comodidad de quien sabe que se va a quedar. Cerré el armario sin decir nada. Fui a la cocina. La alacena estaba llena, la nevera también, no con las cosas que yo solía dejar ahí cuando venía, sino con alimentos de otra familia, con otra marca de tortillas, con otro tipo de queso, con medicamentos pegados con una liga sobre el cajón de las especias. Medicamentos con el nombre de Enrique en la etiqueta. Regresé a la sala. Fue entonces cuando vi las fotos. En la pared donde Rosa y yo habíamos colgado un cuadro de paisaje que ella amaba, ahora había 3 portarretratos. Fotos de la familia de Marcela, una foto de boda que no era la de Fernando, una foto de un grupo familiar en la playa, una foto de Enrique y Patricia jóvenes, sonriendo frente a algún lugar que no reconocí. 3 fotos de personas que no tenían nada que ver con esa casa, ni con esa madera, ni con ese cerro. Me senté en el único mueble que reconocí, una silla pequeña de madera que siempre estuvo en el rincón y que aparentemente nadie consideró necesario cambiar. Me senté ahí y respiré despacio. Marcela fue la primera en hablar. «Don Pedro, es que mis papás necesitaban un lugar tranquilo. Allá en la ciudad el departamento es muy pequeño y mi papá no estaba bien de salud. Pensamos que aquí estarían mejor». Lo dijo con la voz suave que se usa cuando se quiere que algo suene razonable. Con esa calma que tienen las personas que ya ensayaron lo que van a decir. «¿Cuánto tiempo llevan aquí?», pregunté. Marcela miró a Fernando. Fernando miró el piso. «Unas semanas», dijo él. «¿Cuántas semanas?». Otro silencio. «Como 6», admitió Marcela. 6 semanas, 1 mes y medio. Mientras yo estaba en Monterrey, creyendo que mi cabaña estaba vacía, esperándome, intacta, los padres de mi nuera llevaban mes y medio durmiendo en mi cama, guardando su ropa en mi armario, cocinando en mi cocina, mirando mis cerros desde mi terraza. Respiré. No dije nada todavía. Fue Fernando quien habló y lo que dijo me dejó sin palabras por razones que él no imaginó. «Papá, es que tú casi nunca usas esta cabaña», lo dijo en voz baja, sin mala intención, quizás, pero lo dijo. Y en ese momento entendí que el problema no era solo que hubieran entrado a mi casa. El problema era que ya habían encontrado la manera de justificarlo. Hay personas que confunden el silencio de un hombre mayor con resignación. Fernando dejó caer esa frase en la sala. «Tú casi nunca usas esta cabaña». Y se quedó mirándome como si acabara de decir algo lógico, algo con lo que yo no podría discutir, como si la frecuencia con la que uno visita un lugar determinara a quién le pertenece, como si la propiedad fuera un músculo que se atrofia si no se ejercita suficiente. Yo no respondí de inmediato. Aprendí hace mucho tiempo que las respuestas que se dan en caliente casi siempre son las que más se lamentan después. Así que respiré, miré a mi hijo a los ojos un momento y luego desvié la vista hacia la ventana. Afuera, los pinos seguían igual, quietos, antiguos, indiferentes a todo lo que los humanos hacemos dentro de las casas. «Tienes razón», dije al fin. «No vengo seguido.
Fernando pareció relajarse. Vi cómo los hombros se le bajaron un poco, como si hubiera estado esperando una pelea y le avisaran que no habría ninguna. Fue un error de su parte relajarse tan pronto. Me levanté de la silla y caminé hacia la cocina. Pedí un vaso de agua, que Patricia me sirvió con una sonrisa que esta vez sí llegó a los ojos. Tomé el agua despacio, apoyado en la barra, y desde ahí escuché cómo la conversación en la sala volvía a la normalidad, como si mi presencia ya hubiera sido procesada y archivada como algo sin consecuencias. Fernando intentó explicarme todo con esa lógica ordenada que aprendió en la oficina. Papá, es temporal. Los papás de Marcela estaban en una situación difícil y nosotros queríamos ayudarlos. Tú mismo siempre dices que la familia es lo primero, ¿verdad? La familia, repetí. Sí, exacto. Y en cuanto encuentren algo más estable se van. Esto es solo mientras, solo mientras. Esa expresión, la conozco bien. Es la misma que usa la gente cuando entra a un lugar sin intención de salir pronto. Enrique, que hasta ese momento había permanecido en silencio con los brazos cruzados, decidió incorporarse a la conversación. Se puso de pie con esa lentitud estudiada de quien quiere que los demás noten que está tomando la palabra. Don Pedro, dijo, y el don sonó más a formalidad que a respeto. Le agradezco que nos haya permitido usar este lugar. Es una propiedad bonita, aunque tiene sus cosas. ¿Sus cosas? Repetí. Sí, la instalación eléctrica está un poco antigua. El techo de la parte trasera tiene una gotera y el camino de entrada necesita nivelarse. Con las lluvias se pone muy feo. Lo dijo como si me estuviera haciendo un diagnóstico, como si yo le hubiera pedido su opinión. Como si conociera esta casa mejor que yo, que la había comprado 2 décadas antes de que él pusiera un pie aquí. Lleva 6 semanas y ya encontró todo eso, dije. Uno se da cuenta de las cosas cuando vive en un lugar, respondió, y en su voz había algo que me molestó profundamente. Una comodidad, una apropiación, como si vivir en un lugar fuera algo que él ya diera por sentado. Patricia intervino para suavizar. Lo dice porque le gusta cuidar las cosas, don Pedro. Enrique es muy detallista. De hecho, ya estuvo viendo con un conocido lo de la gotera para no molestarlos a ustedes con eso. Nadie le pidió que hiciera eso, dije. Hubo un silencio incómodo. Marcela habló desde el sillón donde ahora estaba sentada. Don Pedro, es que queremos que la propiedad esté bien conservada. Es lo menos que podemos hacer. Esa palabra, propiedad, en boca de ella sonó extraña, técnica, como si la hubiera pensado antes de decirla. Fernando me puso una mano en el hombro. Papá, ¿por qué no te quedas unos días? Hay cuarto para todos, descansas, convivimos. Lo miré. Mi hijo, 44 años. El mismo niño que lloraba cuando se le perdía un juguete, que me pedía que le leyera antes de dormir, que me abrazaba con los 2 brazos cuando llegaba del trabajo. Ahora estaba frente a mí, en mi casa, explicándome con paciencia que había cuarto para todos. Voy a caminar un poco, dije. Salí por la puerta trasera. El aire de la sierra me golpeó la cara, limpio y frío, y por un momento cerré los ojos y solo respiré. El olor a pino, el sonido del viento entre las ramas, las mismas cosas que Rosa y yo habíamos amado desde el primer día. Caminé hasta el límite del terreno, donde hay una cerca de madera vieja que yo mismo puse hace 15 años. Me apoyé en ella y me quedé mirando el cerro. Detrás de mí escuché pasos. Era Enrique, que había salido también, con una taza de café en la mano, como si el patio trasero de mi casa fuera su lugar habitual para tomar el aire de la tarde. Se paró a unos metros de mí y miró el cerro también. «Buen terreno tiene usted», dijo. «Sí, grande. ¿Cuántas hectáreas?» «Las suficientes», respondí. Él sonrió. La sonrisa de quien sabe más de lo que dice.
Es que tengo un conocido que hace ampliaciones. Construyó una casa muy bonita por acá cerca. Si algún día se quisiera ampliar esto, yo lo podría contactar. Lo miré de reojo. ¿Ampliar para qué? Para lo que se ofrezca, dijo, encogiéndose de hombros. Esto podría ser mucho más de lo que es. Una propiedad de este tamaño, bien desarrollada. No terminó la frase. No necesitó hacerlo. Yo me quedé callado, mirando el cerro, escuchando el viento. Unos minutos después escuché sus pasos alejándose hacia la puerta trasera. Volvió adentro sin decir nada más. Y entonces, porque la ventana de la cocina estaba abierta y el viento traía las palabras con claridad, escuché su voz hablando con Patricia. No estaba hablando de la gotera, no estaba hablando de la ampliación, estaba diciendo algo que heló cada hueso de mi cuerpo. Para cuando la casa pase oficialmente a Fernando, ya tenemos todo pensado. Me quedé inmóvil. El viento siguió soplando entre los pinos. Y yo entendí, con una claridad que dolía, que esto no había sido una decisión de Fernando. Esto había sido un plan. Hay verdades que uno no quiere encontrar, pero que una vez encontradas ya no se pueden ignorar. Me quedé parado junto a la cerca, con el frío de la sierra entrando por el cuello de la camisa, procesando lo que acababa de escuchar. Para cuando la casa pase oficialmente a Fernando. No lo había dicho como una posibilidad lejana. Lo había dicho como quien habla de algo ya acordado, ya conversado, ya decidido entre personas que no incluían al dueño de la propiedad. Respiré hondo. No entré de inmediato. Me quedé afuera otros 10 minutos, caminando despacio por el terreno, pisando la misma tierra que Rosa y yo habíamos pisado juntos tantas veces. Necesitaba ordenar los pensamientos antes de volver a esa sala, porque sabía que si entraba con lo que sentía en ese momento, iba a decir cosas que no se pueden deshacer. Cuando volví adentro, Enrique ya estaba sentado de nuevo en su sillón. Patricia bordaba algo en el sofá gris. Fernando estaba en la cocina. Marcela me miró cuando entré, y en su mirada había algo que antes no había notado. No era incomodidad, era vigilancia. Estaba observando mis reacciones, calibrando cuánto sabía yo, cuánto había escuchado. Me senté, pedí otra taza de café, y durante la siguiente hora fui haciendo algo que aprendí de un hombre viejo que conocí hace muchos años en el trabajo. Escuchar más de lo que hablas y preguntar solo lo necesario para que los demás sigan hablando solos. Le pregunté a Fernando por su trabajo. Respondió. Le pregunté a Marcela por sus sobrinos. Respondió. Le pregunté a Patricia cuánto tiempo llevaban viviendo en la ciudad. Respondió. Y entre respuesta y respuesta, entre tema y tema, fui armando el rompecabezas. Llevaban en la cabaña casi 6 semanas. Enrique y Patricia habían llegado primero con la excusa de que necesitaban aire fresco por un problema de salud de Enrique, que resultó ser una presión alta que cualquier médico podría tratar en la ciudad. Fernando y Marcela venían los fines de semana. Entre semana, los suegros estaban solos aquí, en mi casa, disponiendo de mis cosas con la tranquilidad de quien sabe que nadie va a aparecer de sorpresa. Los muebles los había cambiado Marcela. Lo admitió casi sin darse cuenta cuando yo pregunté casualmente por la mesa del comedor. Es que la otra estaba muy maltratada, don Pedro. Esta quedó más bonita, ¿verdad? No le respondí eso. Le pregunté qué habían hecho con la mesa original. Hubo un silencio. La sacamos hace unas semanas, dijo al fin. Pensamos que ya no servía. Después se la dieron a una familia que la necesitaba más. Donaron mi mesa. La mesa con la quemadura de veladora. La mesa donde Rosa y yo habíamos desayunado cientos de veces. La sacaron porque pensaron que ya no servía. Seguí bebiendo mi café. Esa noche, después de cenar, Fernando me propuso dar una vuelta por el terreno, los dos solos. Acepté. Sabía que quería hablar, que llevaba horas buscando el momento,
Caminamos hasta el límite norte del terreno, donde los pinos son más altos y la oscuridad más completa. Fernando traía una linterna pequeña. Yo conocía el camino de memoria. «Papá», empezó, «sé que esto te agarró de sorpresa. Sí, debí haberlo hablado contigo antes. Lo sé. Sí», repetí. Pero es que la situación con los papás de Marcela se complicó rápido. El departamento donde vivían tenía problemas con el dueño, los querían sacar y no teníamos a dónde mandarlos. La cabaña casi no se usaba, papá. Llevaba meses sin que nadie se quedara ahí. Que casi no se use no es lo mismo que abandonada, dije. No, claro, pero ¿qué les dijiste a ellos de la cabaña, Fernando? La pregunta lo detuvo. Vi cómo ajustaba la linterna en la mano, cómo buscaba las palabras. ¿Qué les dijiste?, insistí con calma. Les expliqué que en algún momento, cuando tú ya no estés, la propiedad sería mía como parte de la herencia natural y que entonces, silencio. Y entonces Marcela les dijo que podrían contar con un lugar aquí. Lo dijo bajito, casi sin voz, como si él mismo al escucharse se diera cuenta del tamaño de lo que había hecho. Yo me detuve en el camino. Mi hijo le había dicho a los padres de su esposa que esta cabaña era una herencia garantizada, que ya podían contar con ella, que era cuestión de tiempo. Y con esa promesa que hizo sin consultarme, sin pedirme nada, sin siquiera mencionármelo, les abrió las puertas de mi casa. Les cedió mi espacio, mis muebles, mis cerros, mis recuerdos de Rosa, como si todo eso fuera suyo para repartir. La traición tiene muchas formas. A veces llega con gritos y portazos. A veces llega en silencio, despacio, con buenas intenciones que nadie se molestó en consultarte. Esta había llegado así, silenciosa, con la llave que yo mismo le había entregado. Fernando intentó continuar. Papá, no quise faltarte el respeto, solo quería resolver un problema. Lo sé, lo interrumpí. ¿Estás enojado? Pensé en la respuesta. La pensé de verdad, no como cortesía, sino como ejercicio honesto. ¿Estaba enojado? Sí. ¿Estaba herido? Más de lo que iba a admitir esa noche. Quería gritar, reclamar, sacarlos a todos de mi casa ahí mismo. Parte de mí, sí. Pero había algo que Rosa siempre me decía cuando yo reaccionaba en caliente. Pedro, el que actúa enojado le regala el control al que lo enojó. Me acordé de eso, me acordé de Rosa y tomé una decisión. No, respondí, no estoy enojado. Fernando me miró, confundido. Yo lo miré de frente y con la voz más tranquila que pude reunir en ese momento, dije las palabras que él menos esperaba escuchar. «Está bien, Fernando, que se queden». Mi hijo parpadeó. Repitió la frase en voz baja, como verificando que había escuchado bien. «Que se queden», confirmé. «Ya hablaremos después». Volví hacia la cabaña sin esperar su respuesta. Y mientras caminaba entre los pinos, con el frío de la noche en la cara y el sonido del viento en los árboles, ya sabía exactamente lo que iba a hacer. Un hombre que deja de discutir no siempre es un hombre que se rindió. A veces es un hombre que ya tomó su decisión. Esa noche dormí en el cuarto pequeño, el que antes usábamos como cuarto de visitas, en una cama estrecha con un colchón que no era el mío y una cobija que olía a suavizante desconocido. No dormí bien. No era por incomodidad física, sino porque la mente no descansa cuando está procesando algo grande. Me quedé mirando el techo de madera oscura, ese techo que yo mismo había barnizado hace 12 años, y pensé durante horas. Pensé en Rosa, en cómo reaccionaría ella si pudiera ver esto. No con rabia, probablemente. Rosa no era de rabia fácil, pero habría tenido esa mirada suya que decía más que cualquier discusión, esa mirada que yo aprendí a descifrar en 38 años de matrimonio y que significaba:
Esto no puede quedarse así, Pedro. Pensé en Fernando, en el niño que fue y en el hombre en que se convirtió. No era mal hombre. Eso me dolía reconocerlo, porque habría sido más fácil si lo fuera. Pero no lo era. Era un hombre débil en ciertos aspectos, un hombre que amaba a su esposa más de lo que le alcanzaba la columna vertebral, un hombre que resolvía los problemas del presente sin pensar en lo que esos problemas le costarían al futuro. Y pensé en Enrique, en su manera de pararse en el patio de mi casa con la taza de café, en su tono cuando habló de ampliar el terreno, en esa frase que el viento me trajo desde la ventana de la cocina, para cuando la casa pase oficialmente a Fernando. Ese hombre no estaba de visita, ese hombre ya se estaba comportando como si hubiera llegado para quedarse. A las 6 de la mañana me levanté, me vestí en silencio, preparé café en mi cocina con ingredientes que no eran míos y me senté en la terraza a ver salir el sol entre los cerros. Eso sí seguía siendo mío. El amanecer, al menos por ese momento, todavía era mío. Fernando apareció a las 7, despeinado, con cara de no haber dormido tampoco. «Papá, ¿ya te vas?» «Sí, ¿no te quedas unos días?» «Tengo cosas en la ciudad», dije. Me miró con esa expresión de querer preguntar algo y no saber cómo. Yo terminé el café, lavé mi taza, la puse en el escurridor y agarré mi mochila. «¿Todo está bien entre nosotros?», preguntó. «Todo está bien», respondí. Y lo dije con una calma que era completamente real, porque para ese momento yo ya no estaba peleando con él internamente. Ya había pasado a otra cosa, a algo más concreto, a algo más útil que el coraje. Me despedí de todos. Enrique me dio la mano desde el sillón sin levantarse. Patricia me dijo que volviera pronto. Marcela me sonrió con esa sonrisa calculada que ya había aprendido a leer. Fernando me acompañó hasta el carro. «Papá, de verdad, no quería que te sintieras». «Fernando», lo interrumpí poniéndole una mano en el hombro. «Todo está bien. Cuídate». Subí al carro. Arranqué. Vi por el retrovisor cómo mi hijo se quedaba parado en el camino de terracería, mirándome alejar. Y vi también detrás de él la silueta de Enrique que había salido a la terraza con la taza de café. Manejé las 3 horas de regreso a Monterrey en silencio casi completo, sin radio, sin llamadas. Solo yo y el camino y los pensamientos ordenándose solos, como fichas que caen en su lugar una por una. Llegué a casa a mediodía y en lugar de descansar, que era lo que el cuerpo me pedía, me senté en el escritorio de mi cuarto, saqué una libreta y empecé a escribir. Escribí todo lo que había visto en la cabaña, los muebles cambiados, la ropa en el armario, los medicamentos con el nombre de Enrique en el cajón, las fotos en la pared, las palabras de Fernando, las palabras de Enrique, las semanas que llevaban instalados. Lo escribí todo, con fechas aproximadas, con detalles, con calma. Luego busqué en el cajón del escritorio una carpeta verde que guardaba desde hacía años. Escrituras de la cabaña, facturas de mejoras que había hecho a lo largo del tiempo, recibos de impuesto predial, todo a mi nombre. Todo en orden, todo perfectamente documentado, como siempre hice con mis cosas, porque aprendí desde joven que los papeles son la memoria que no falla. Los revisé uno por uno. Después llamé a mi vecino Gustavo, un hombre de mi edad que había trabajado toda la vida en una notaría y que conocía estas cosas mejor que nadie. «Gustavo, necesito hablar contigo de algo». «Dime, Pedro, ¿qué pasó?» «Nada todavía», respondí. «Pero no quiero que esto se me salga de las manos». No le expliqué todo por teléfono. Le pedí que nos viéramos al día siguiente. Aceptó sin hacer más preguntas, porque los amigos viejos saben cuándo no hay que preguntar. Los días siguientes fueron extraños. Fernando me llamó 2 veces. Las 2 veces hablamos de cosas sin importancia. El clima, su trabajo, una película que había visto. Ninguno mencionó la cabaña.
Él interpretó ese silencio como confirmación de que todo estaba resuelto, que el viejo había entendido, que el viejo había aceptado, que el viejo, como dicen los jóvenes, ya había soltado. Marcela me mandó un mensaje el miércoles. Decía: «Don Pedro, los pinos de la entrada quedaron muy bonitos después de que los podaron. Ya verá cuando venga». Me detuve en ese mensaje un momento. Los habían podado, sin preguntarme. Los pinos de la entrada de mi propiedad, algunos de los cuales tenían más de 20 años, los habían intervenido sin consultarme, como parte de esa apropiación gradual que ya no me sorprendía, pero que seguía pesando. No respondí el mensaje. El jueves fui a ver a Gustavo. Tomamos café en su cocina, le conté todo, y él me escuchó sin interrumpir, con esa paciencia que da la experiencia de haber visto muchas cosas en una notaría. Cuando terminé, se quedó un momento en silencio. «Pedro, lo que describes no es solo una falta de respeto», dijo al fin. «Hay elementos ahí que legalmente son relevantes, especialmente si alguien empezara a hacer modificaciones en la propiedad sin tu consentimiento». Enrique ya habló de ampliar. Gustavo me miró fijo. «Entonces, no pierdas tiempo», dijo. «Esto tiene solución, pero hay que moverse». Esa tarde, cuando llegué a casa, hice la llamada que había estado pensando desde aquella noche en la cabaña, mirando el techo de madera. Llamé al licenciado Herrera, un abogado que conocía desde hacía 12 años, especialista en bienes raíces y derecho patrimonial. Un hombre discreto, eficiente y que nunca prometía lo que no podía cumplir. «Licenciado», dije cuando contestó, «necesito una reunión lo antes posible. Es sobre una propiedad mía y quiero explorar todas las opciones que tengo disponibles». Hubo una pausa breve. «¿Mañana a las 10 le queda bien, don Pedro?» «Perfecto», respondí. Colgué. Me quedé sentado en el sillón de mi sala en silencio, con la libreta verde sobre las piernas y la carpeta de escrituras en la mesa de centro. Y por primera vez desde que había vuelto de la cabaña, sentí algo parecido a la calma. No la calma de quien acepta una injusticia, sino la calma de quien ya sabe lo que viene. Hay decisiones que se toman con el corazón y hay decisiones que se toman con la cabeza. Las mejores, en mi experiencia, son las que combinan las dos cosas. El licenciado Herrera tenía su oficina en el cuarto piso de un edificio discreto en el centro de Monterrey, sin letreros llamativos, sin recepcionista joven con sonrisa ensayada. Solo una sala de espera con sillas de cuero oscuro, una planta en el rincón y el sonido amortiguado de la calle abajo. Me gustaba eso de él, la discreción. Los abogados que presumen demasiado generalmente tienen poco que presumir. Me recibió puntual, como siempre. El licenciado Herrera era un hombre de unos 55 años, delgado, con lentes de armazón delgada y la costumbre de escuchar con las manos entrelazadas sobre el escritorio. No interrumpía, no hacía gestos de sorpresa, solo escuchaba y procesaba. Y cuando hablaba, cada palabra tenía un peso específico. Le conté todo, desde la llamada de Fernando 4 meses atrás, hasta la frase que escuché por la ventana de la cocina. Le llevé la carpeta verde con las escrituras, los recibos del predial, las facturas de mejoras. Él los revisó en silencio, con calma profesional, pasando las hojas con cuidado. Cuando terminé de hablar, el licenciado acomodó los papeles en un montón ordenado y se recargó en su silla. «Don Pedro, la buena noticia es que su situación legal es completamente clara. La propiedad es suya, está a su nombre. Los impuestos están al corriente. No hay ningún instrumento jurídico que le otorgue derechos sobre ella a ningún tercero. ¿Y la mala noticia? Que si usted no actúa pronto, alguien podría intentar complicarle la posesión y generar un problema legal innecesario. Si los ocupantes hacen modificaciones, pagan servicios o empiezan a dejar huella documental de una estancia prolongada, después pueden alegar gastos, intentar discutir la posesión
o volver más enredada la recuperación del inmueble. No significa que tengan derecho sobre la propiedad, pero sí que podrían convertir esto en un conflicto más largo y más costoso. ¿Qué me recomienda? El licenciado se quitó los lentes, los limpió con un trapo pequeño y volvió a ponérselos. Primero, necesito que me autorice a hacer una valoración actualizada de la propiedad. No hemos hablado de números todavía, y antes de explorar opciones, necesito saber con qué estamos trabajando. Llamó a alguien por teléfono, habló en voz baja, colgó. Puedo tener el avalúo en menos de una semana. Conozco a un valuador de confianza que trabaja en esa zona de la sierra, ya lo he usado antes. Menos de una semana después, el licenciado me llamó. Don Pedro, ¿puede venir hoy mismo a la oficina? Algo en su tono me dijo que las noticias eran importantes. Llegué a las 4 de la tarde. El licenciado tenía sobre el escritorio un documento de varias páginas y una expresión que no era exactamente sorpresa, pero sí era de alguien que tiene algo significativo que decir. Siéntese, don Pedro. Me senté. El avalúo está listo y hay algo que usted necesita saber. Puso el documento frente a mí. Lo miré. Busqué el número final, el que resume todo, y me quedé en silencio. El terreno de la cabaña, con la superficie total registrada en las escrituras, incluyendo la zona boscosa que llegaba hasta la ladera del cerro y que yo nunca había considerado parte activa de la propiedad, había sido recalificado por el municipio hacía 16 meses como zona de desarrollo turístico sustentable. La notificación se había publicado en la Gaceta Municipal, me explicó el licenciado, pero nunca llegó a mis manos. Probablemente porque la dirección registrada era la de la propia cabaña, y yo llevaba meses sin ir. Eso, en términos prácticos, significaba una sola cosa. El valor del terreno se había multiplicado. Lo que yo creía que valía alrededor de 1.200.000 pesos como cabaña de descanso, ahora estaba avaluado en 4.800.000 pesos por el valor del terreno y la nueva clasificación de la zona. Una propiedad que yo había comprado hace 22 años, por lo que entonces parecía una fortuna modesta y que ahora, por la nueva clasificación del terreno, se había vuelto mucho más valiosa de lo que jamás imaginé. Habíamos pagado entre ahorros y préstamos. Rosa y yo la habíamos convertido en nuestro refugio y ahora era un activo de valor considerable en un mercado que estaba creciendo rápidamente. Enrique lo sabía. De eso estaba seguro en ese momento, con el documento en las manos y el silencio de la oficina alrededor. Enrique lo sabía. Por eso hablaba de ampliar. Por eso mencionaba a su conocido constructor. Por eso decía para cuando la casa pase oficialmente a Fernando con esa tranquilidad de quien ya calculó cuánto vale lo que está esperando. No era solo un suegro buscando un lugar tranquilo para su presión alta. Era un hombre que había identificado una oportunidad y había mandado a su hija a asegurarse de que esa oportunidad no se escapara. ¿Qué opciones tengo, licenciado?, pregunté con la voz más tranquila que pude sostener. El licenciado juntó las manos sobre el escritorio. Varias. Puede notificarles formalmente que deben desocupar con un plazo establecido. Puede iniciar un proceso de recuperación de la posesión si se niegan. O se detuvo. O, repetí, o puede vender. Lo dijo sin adorno, sin dramatismo, como la opción que era directa, limpia, definitiva. Si usted vende la propiedad, don Pedro, elimina cualquier posibilidad futura de que alguien intente complicar la situación. Recupera un capital importante y cierra ese capítulo de la manera más clara posible. Me quedé mirando el documento. 4.800.000 pesos. Pensé en Rosa. Pensé en si ella querría que yo me aferrara a la cabaña, con todo lo que ahora representaba ahí dentro.
o si ella preferiría que yo usara ese dinero para vivir mis años que me quedan con dignidad, con libertad, sin pleitos, sin manipulaciones, sin tener que estar defendiendo cada rincón de lo que es mío. La respuesta no tardó. La conocía de memoria. Rosa siempre decía: los lugares son lugares, Pedro. Lo que vivimos ahí no se queda en las paredes, se queda en nosotros. ¿Tiene usted algún comprador interesado?, pregunté. El licenciado levantó una ceja. Hay un desarrollador que lleva meses buscando terrenos en esa zona recalificada. Si me da autorización, puedo contactarlo esta semana. Contáctelo, dije. Esa noche llegué a casa. Me preparé una cena sencilla y me senté a comer en silencio. Sin televisión, sin radio, solo el sonido de los cubiertos y el pensamiento ordenándose. Fernando me llamó a las 9. Papá, ¿cómo estás? Bien, hijo. ¿Y tú? Bien, bien. Oye, los papás de Marcela dicen que sería mejor que avisaras con tiempo cuando vayas a ir a la cabaña para que el dueño avise antes de llegar a su propia propiedad. Claro, dije. Les aviso con tiempo. Colgué. Y por primera vez en mucho tiempo, sonreí. No con alegría exactamente, sino con esa satisfacción tranquila de quien ya jugó la ficha que nadie esperaba. Unos días después, el licenciado Herrera me llamó. Don Pedro, el desarrollador está muy interesado. Quiere conocer la propiedad en persona. ¿Cuándo podemos ir? Miré el calendario en la pared. El sábado, dije. Y licenciado, voy a necesitar que me acompañe. Hay momentos que uno lleva preparando en silencio durante días y cuando finalmente llegan son exactamente como los imaginó. Y eso, en su propia manera, es una forma de justicia. El sábado amaneció despejado, un cielo limpio de sierra, sin nubes, con esa luz de mañana temprana que lo pone todo en su lugar. Salí de Monterrey a las 7. Esta vez no solo. El licenciado Herrera iba en el asiento del copiloto con su portafolio negro sobre las piernas. Detrás, en su propio carro, nos seguía el señor Ibarra. Roberto Ibarra era el desarrollador. Un hombre de unos 48 años, callado, con ropa sencilla que no pretendía nada. No era el tipo de persona que uno imagina cuando piensa en alguien con dinero, sin relojes llamativos, sin actitud de quien llega a conquistar. Solo un hombre puntual, respetuoso, que conocía bien el valor de lo que estaba buscando y no necesitaba presumirlo. Habíamos hablado por teléfono 2 días antes durante 20 minutos. Me explicó su proyecto, un desarrollo de cabañas turísticas de bajo impacto ambiental, algo que respetara el paisaje y la naturaleza del lugar. Me escuchó cuando le expliqué la historia de la propiedad. No interrumpió. Al final me dijo: Don Pedro, si el terreno es como me lo describe el licenciado, creo que podemos llegar a un acuerdo que le convenga a los dos. Ese tono me bastó para confiar en él. Durante el camino, el licenciado me repasó los puntos importantes de lo que iba a suceder. El señor Ibarra haría una revisión visual de la propiedad, confirmaría las medidas con su topógrafo, que llegaría en días posteriores, y si todo cuadraba con el avalúo, podríamos firmar una promesa de compraventa esa misma semana. La escritura definitiva ante notario llevaría algunas semanas más, pero el proceso estaba claro. ¿Saben que vamos?, me preguntó el licenciado. Fernando sabe que voy, respondí. No sabe con quién. El licenciado asintió sin hacer más comentarios. Cuando doblamos por el último tramo de terracería y los carros de Enrique y Fernando aparecieron estacionados frente a la entrada de la cabaña, sentí algo extraño en el pecho. No era nerviosismo. Era algo más parecido a la gravedad, al peso de lo que estaba a punto de cambiar para siempre. Bajé del carro. El licenciado bajó con su portafolio. El señor Ibarra bajó del suyo, se puso una gorra
y empezó a mirar el terreno con esa atención silenciosa de quien sabe lo que está viendo. La puerta de la cabaña se abrió antes de que llegáramos. Fernando salió primero, me vio, luego vio al licenciado, luego vio al señor Ibarra caminando despacio por el perímetro del terreno con los ojos puestos en los cerros, y la expresión de mi hijo cambió en tiempo real, como una fotografía que se revela frente a uno. «Papá, ¿quiénes son? Acompáñame», le dije. Entramos. Enrique estaba en la sala, leyendo un periódico. Patricia bordaba en el sofá gris. Marcela estaba en la cocina. Todos nos miraron con esa tensión inmediata que produce la presencia de gente desconocida en un espacio que uno cree propio. Me quedé de pie en medio de la sala. «Voy a presentarles a dos personas», dije con calma, con la voz pareja. «Él es el licenciado Herrera, mi abogado, y el señor que está afuera revisando el terreno es el señor Roberto Ibarra». «¿Quién es el señor Ibarra?», preguntó Marcela, saliendo de la cocina con un trapo en las manos, igual que la primera vez, como si el trapo fuera un accesorio permanente. «Es la persona con la que estoy negociando la venta», respondí. «¿Qué venta?» «La de la cabaña», dije. «Ya firmé un acuerdo de compraventa sujeto a la entrega del inmueble desocupado». Fernando dio un paso hacia mí. «Papá, ¿de qué estás hablando?» «De lo que escuchaste, hijo. La propiedad está en proceso de transferencia. El licenciado tiene los documentos. Todo está en orden». Enrique dejó el periódico sobre la mesa de centro. Lo vi levantarse despacio, con esa actitud de hombre acostumbrado a controlar las situaciones, y me miró con una expresión que mezclaba incredulidad y algo más oscuro. «Un momento», dijo, en ese tono autoritario que usaba para todo. «Esto no puede hacerse así, sin avisar, sin consultar». «No necesito consultarle nada, don Enrique», lo interrumpí con una calma que sorprendió hasta al licenciado. «Esta propiedad es mía, está a mi nombre. Y como propietario tengo todo el derecho de disponer de ella como decida conveniente». «¡Fernando!», Enrique se giró hacia mi hijo. «¡Di algo!». Fernando me miraba con los ojos muy abiertos. Buscaba en mi cara algo que le dijera que esto era un malentendido, una broma, una exageración. Pero lo que encontró fue lo que siempre fui. Un hombre que cuando dice algo, lo dice porque ya lo decidió. «Papá», dijo con la voz quebrada, «¿por qué no hablamos primero? ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Cuándo me consultaste tú a mí, Fernando?». La pregunta aterrizó en la sala como piedra en agua quieta. Él no respondió. No podía. Marcela sí intentó responder. Intentó argumentar, construir una defensa, encontrar el ángulo que le diera alguna ventaja. Habló de lo que habían invertido en los muebles, del tiempo que sus padres llevaban acomodados, de lo difícil que sería para ellos buscar otro lugar ahora. El licenciado Herrera, que llevaba todo ese tiempo en silencio junto a mí, puso sobre la mesa de centro un sobre cerrado. «Esto es un requerimiento formal de entrega y desocupación del inmueble. Don Pedro les concede 30 días naturales para entregar la propiedad de manera voluntaria. Ustedes no cuentan con escritura, contrato ni documento alguno que les otorgue derechos sobre este inmueble. El plazo empieza a correr a partir de hoy». Patricia, que no había dicho nada desde que entramos, se puso de pie con los ojos brillantes. «¡30 días! ¿A dónde vamos a ir en 30 días? ¿Cómo puede hacernos esto?». La miré con serenidad. «Señora Patricia, con todo respeto, usted nunca tuvo autorización mía para estar aquí, ni un día. Fue la primera vez en toda esa mañana que le dije directamente a uno de ellos lo que era verdad». Patricia se sentó de nuevo. Enrique la tomó del brazo con rigidez. El señor Ibarra entró en ese momento desde la puerta trasera, con la gorra en la mano y una libreta pequeña, donde había estado anotando. «Don Pedro, el terreno coincide con la documentación que me mostró el licenciado.
Si usted mantiene su decisión, podemos avanzar con la promesa de compraventa una vez que el inmueble quede listo para la entrega. Miró brevemente a las personas en la sala sin alterarse y volvió a guardar su libreta. Fernando se acercó a mí. Lo vi de cerca, a mi hijo con los ojos húmedos y la mandíbula tensa. Papá, por favor, podemos arreglarlo. Dame la oportunidad de arreglarlo. Esta cabaña es lo único que queda de mamá. Eso me dolió, lo admito. Dolió en un lugar profundo donde todavía vive Rosa, pero entonces recordé la mesa con la quemadura de veladora, la que sacaron porque pensaron que ya no servía, la que ellos mismos habían desaparecido sin preguntarme. Lo que quedaba de Rosa no estaba en los muebles, no estaba en las paredes, ya me lo había dicho ella misma hace mucho tiempo. Fernando, dije en voz baja solo para él, el día que me consultaste sobre esto yo te hubiera escuchado. El día que me dijiste la verdad, yo te hubiera buscado una solución, pero no me diste esa oportunidad. Me giré hacia el licenciado. ¿Podemos ir afuera a revisar los últimos detalles? Cuando usted quiera, don Pedro. Salí de la cabaña. Detrás de mí quedaron 4 personas en silencio, rodeadas de muebles que no eran míos, bajo un techo que pronto tampoco lo sería. Y afuera, los pinos que alguien había podado sin permiso se mecían tranquilos con el viento, como si supieran que el terreno donde crecían estaba a punto de comenzar una historia diferente. Hay una clase de paz que solo llega después de que uno hace lo que tenía que hacer. No es alegría, no es triunfo. Es la paz de haber tomado una decisión difícil a tiempo, sin gritar, sin humillar a nadie y sin dejar que me siguieran pasando por encima. Revisé los últimos detalles del acuerdo con el señor Ibarra, sentado en la terraza de mi propia cabaña, con los cerros enfrente y el olor a pino en el aire. El licenciado Herrera tenía los documentos sobre la mesa de madera. Los revisamos punto por punto y cuando llegó el momento de confirmar el acuerdo, lo hice con la misma calma con la que había manejado todo desde aquella noche en que decidí no gritar. 4.800.000 pesos. Pagaderos en 2 partes. La primera al firmar la escritura definitiva ante notario. La segunda a los 90 días. Una cantidad que no esperaba tener nunca y que ahora iba a cambiar mis años que me quedaban de una manera que todavía no terminaba de dimensionar. Mientras firmábamos, adentro de la cabaña había silencio. No el silencio tranquilo de la sierra, sino ese otro silencio, el de las personas que no saben qué decir porque la realidad les llegó antes que las palabras. Cuando terminamos, el señor Ibarra me estrechó la mano. Don Pedro, le prometo que vamos a cuidar este lugar. El proyecto que tenemos respeta los árboles, los cerros, todo. Va a ser algo que a usted le daría gusto ver. Lo miré, vi en sus ojos algo que me pareció honesto. Cuide los pinos, le dije. Los que quedan. Asintió. Lo dijo sin palabras, pero lo dijo. El licenciado se despidió también, me recordó las fechas del proceso formal y se fue con el señor Ibarra en su carro por el camino de terracería. Me quedé solo afuera unos minutos, mirando cómo el polvo del camino se asentaba después de que los carros desaparecieran entre los árboles. Luego entré. Fernando estaba sentado en la mesa del comedor con los codos apoyados y la cabeza entre las manos. Marcela estaba en el sillón con los brazos cruzados mirando el piso. Enrique y Patricia habían desaparecido al cuarto, probablemente empezando a calcular en silencio lo que implicaba buscar otro lugar en 30 días. Me serví un vaso de agua. Fernando levantó la vista. «Papá, ¿podemos hablar?» «Claro», respondí y me senté frente a él. Habló durante varios minutos. Lo escuché todo. Habló de sus deudas, de la presión económica que llevaba años cargando sin decirme nada, de cómo Marcela le había propuesto esto como una solución temporal que se fue complicando más de lo que él imaginó. Habló de que no quiso preocuparme,
de que pensó que yo nunca me enteraría de la manera en que me enteré. Habló con la voz rota de quien sabe que sus razones son reales, pero que eso no las convierte en justificación. Lo escuché todo. Cuando terminó, hubo un silencio breve. ¿Por qué no me lo dijiste, Fernando? No quería que pensaras que había fracasado. ¿Y ahora qué piensas que pienso? No respondió. Mira, dije, yo entiendo que la vida tiene presiones. Yo también las tuve. Cría un hijo solo después de que murió tu madre, con una pensión que no alcanzaba y con la dignidad como único capital que no estaba dispuesto a perder. Y nunca, en ningún momento de dificultad, tomé lo que era de otro sin preguntar, ni lo que era de un extraño, y mucho menos lo que era de alguien que me quería. Fernando bajó la vista. Marcela intervino desde el sillón. Su voz ya no tenía el tono calculado de los días anteriores. Tenía algo más parecido a la defensiva genuina. Don Pedro, yo solo quería ayudar a mis papás. Usted tiene que entender eso. La miré. Marcela, entiendo que usted quiere a sus padres. Eso es natural. Pero querer a su familia no le da derecho a disponer de la mía, ni de lo que es mío. Usted no me preguntó, no me pidió permiso, me informaron de algo que ya habían decidido y esperaron que yo aceptara porque pensaron que era un viejo solo al que le sobraba una cabaña. Ella no respondió. Quiero que entiendan algo, continué mirando a los dos. Esta cabaña no era un bien inmueble para mí. No era un activo, ni un recurso, ni una propiedad en el sentido frío de la palabra. Era el lugar donde viví las mejores temporadas de mi vida con una mujer que ya no está. Era el único lugar donde todavía me sentía cerca de ella. Y ustedes, sin pedirme nada, la convirtieron en la casa de personas que no tienen ninguna historia aquí. Fue la primera vez en todo ese proceso que dije en voz alta lo que de verdad dolía. Fernando levantó la vista. Tenía los ojos brillantes. Lo siento, papá. ¿De verdad? Lo miré un momento largo. Lo sé, respondí. Y lo creí. Porque una cosa es el daño que alguien hace y otra cosa es si lo lamenta. Fernando lo lamentaba. Eso no deshacía nada, pero era real. Me puse de pie. Tienen 30 días, como dice la notificación. Si necesitan ayuda para encontrar otro lugar para los padres de Marcela, puedo preguntarle al licenciado si conoce opciones accesibles. Eso lo hago con gusto. Fernando me miró sorprendido. ¿Por qué harías eso? Porque sigues siendo mi hijo, dije. Y eso no cambia. Lo que cambia es la confianza, Fernando. La confianza no es herencia. No se hereda solo porque uno sea familia. Se construye. Y se puede perder. Recogí mi mochila del cuarto pequeño, la misma mochila con la que había llegado semanas antes sin saber lo que iba a encontrar. La cargué sobre el hombro y caminé hacia la puerta. Enrique salió del cuarto en ese momento. Me miró desde el pasillo con una expresión que ya no era autoridad ni comodidad. Era la expresión de un hombre al que le salió mal un cálculo que creía perfecto. No me dijo nada. Yo tampoco le dije nada. Salí. El sol de la tarde pegaba oblicuo entre los pinos, haciendo esa luz dorada que solo se ve en la sierra a ciertas horas. Me detuve un momento frente a mi carro y miré la cabaña por última vez. La puerta de madera que yo mismo había instalado años atrás. La terraza donde Rosa y yo habíamos tomado miles de cafés mirando el cerro. El tejado con la gotera que Enrique había querido reparar como si fuera suya la responsabilidad. Los pinos que alguien había podado sin permiso y que ahora se mecían igual que siempre, indiferentes a los dramas humanos que ocurrían a su sombra. Pensé que iba a sentir algo más grande en ese momento. Tristeza, quizás, o el filo de la pérdida. Pero lo que sentí fue otra cosa. Sentí que Rosa tenía razón. Que los lugares son lugares, que lo que vivimos en ellos no se queda en las paredes, sino en nosotros.
que ella seguía conmigo, no en esa madera, ni en ese tejado, ni en ese cerro, sino en exactamente el mismo lugar donde había estado desde que la perdí, en el centro de todo lo que yo era. Subí al carro, arranqué, y al salir por el camino de terracería por última vez, noté algo que me detuvo un segundo. En el retrovisor, Fernando estaba parado en la entrada de la cabaña, mirándome alejar, solo, sin Marcela, sin los suegros, solo él, con las manos en los bolsillos y esa postura de niño perdido que a veces tienen los adultos cuando se dan cuenta de que cometieron un error que no tiene vuelta atrás. Lo miré en el retrovisor hasta que la curva del camino se lo llevó. Y entonces me pregunté algo que no tenía respuesta fácil. No me pregunté si había hecho lo correcto con la cabaña. Eso lo sabía. Me pregunté si algún día Fernando y yo podríamos construir de nuevo lo que se había roto. Si la confianza que se pierde entre un padre y un hijo tiene algún camino de regreso, o si hay daños que la sangre no alcanza a reparar. No supe responderme. Lo único que supe, mientras la carretera se abría frente a mí y los cerros de Nuevo León quedaban atrás, era que yo seguía siendo el mismo hombre que había sido siempre, el que trabajó toda la vida, el que amó a su esposa con lealtad, el que crió a su hijo con lo que tenía, el que cuando le faltaron el respeto no respondió con rabia sino con dignidad. Y eso, al final, era algo que nadie me podía quitar, ni un hijo que no supo pedir, ni una nuera que confundió la ambición con el amor a su familia, ni un suegro que tomó por propiedad lo que nunca fue suyo. La única cosa que realmente perdí en todo ese proceso no era la cabaña, era la certeza de que mi hijo nunca me haría daño. Y esa pérdida, más pequeña que una propiedad, pero más difícil de reparar que cualquier pérdida de dinero, era la que iba a tardar más tiempo en sanar. Si es que sanaba.